donde estamos hoy. Es fundamental que la voluntad de Dios sea la regla para nuestras decisiones y acciones. No hay oración efectiva sin poner a Dios en primer lugar. No se pone a Dios en primer lugar si no nos manejamos con sus principios. No nos manejamos con sus principios si buscamos seguir nuestros propios planes. Dejamos de seguir nuestros planes cuando buscamos hacer la voluntad de Dios. Y no hay manera de reconocer cuál es la voluntad de Dios sin ser transformados. Y no hay transformación sin proceso, con todo lo que eso conlleva, el proceso que te lleva a la transformación. Usando el mismo versículo, partiendo del mismo versículo, acá estamos, la segunda parte, o la tercera en realidad, la tercera parte de este versículo. Por eso es que esto nos lleva tiempo y empezamos a sacar cada vez más cosas. Porque 6.10, Mateo 6.10, ya tiene tres principios ahí nomás, ahí superficialmente. Tres cosas ya te dice. Venga tu reino, hágase tu voluntad, y después dice, en la tierra como en el cielo. Que uno podría decir que es lo mismo que el otro, pero no, te está dando la forma. Ya no solamente el hecho de que sea hecha la voluntad de Dios, sino que esa voluntad de Dios sea hecha como se hace en el cielo. A ver, que no quede ninguna duda. Es como decirte, no busques tu criterio, tu razonamiento o cómo a vos te parece. Hay una sola forma de que la voluntad de Dios se haga y que eso sea efectivo, se convierta en algo efectivo. Y esa única forma es, a ver, si vamos a mirar dónde es que las cosas funcionan bien, bueno, las cosas funcionan bien en el cielo, porque todo se rige bajo los principios del Señor. Hoy estaba escuchando, esta mañana temprano, estaba escuchando un analista político, hablaba de economía, y hacía una comparación este hombre entre países. Mencionaba, ¿no?, distintos países de Europa y de América con sus realidades particulares de cada uno. Hacía una comparación de las ideologías entre cada país, la ideología que se aplicaba, y ahí comentaba sobre la economía. Y el punto al que voy es este. Decía, en un momento determinado, dice, este sistema, este método X, se probó en tal lugar y dio resultado y es efectivo. Ahora, este método, este otro sistema, otra X, o póngale para ser matemático Y, este método, este sistema no se probó en ningún lado. Entonces decía este hombre, tal vez sea mejor. Puede ser que sea mejor, pero yo no lo sé, no lo puedo afirmar porque nunca vi que diera resultado. En este caso, en las cuestiones espirituales, como funciona el cielo, así debe funcionar la tierra. Porque en el cielo las cosas funcionan bien. Porque en el día que en el cielo las cosas funcionaron mal, Dios organizó una partidita de truco, le pegó una patadita en el traste a Satanás y se terminó el conflicto. Ahí ya no hubo más problema. Todo lo que estaba medio y medio desordenado se ordenó, bueno, orden y desorden es una de las cosas que le voy a decir ya ahora enseguida nomás, pero en el cielo las cosas funcionan a la perfección. ¿Cómo se hace entonces la voluntad de Dios como en el cielo? ¿Cuál es el sistema que rige allá? ¿Cuál es la ideología que se basa? ¿Hay democracia en el cielo? Es una pregunta de siempre, 1000 veces me la he hecho. ¿Hay democracia en el cielo? En realidad la pregunta no es esa, sino esta. ¿La iglesia es democrática? El sistema de la iglesia, el sistema de trabajo en la iglesia, el sistema ministerial, el sistema de cargos, por decir de cierta manera, no me gusta decir eso porque no creo en los cargos. El sistema así en la iglesia es democrático y no. En el cielo no existe la democracia porque la democracia es un sistema humano inventado para que, más o menos, en medio de todos los conflictos humanos, en medio de todos los conflictos de personalidad y de carácter distinto de las personas, entre las ambiciones personales, ya esto no tiene nada que ver ni con ideologías, ni con raza, ni con nada, entre las ambiciones personales, bueno, más o menos es lo que mejorcito funciona a nivel humano, entre humanos, para una aplicación humana. La palabra democracia significa poder del pueblo. Básicamente, y voy a lo mismo, es una cuestión que tiene que ver con las personas y la relación entre las personas. Pero en el cielo, el pueblo no existe. O sea, el concepto pueblo no existe en el cielo. Y si no existe en el cielo y tiene que existir así en la tierra, no existe en la tierra el concepto pueblo. Sino que en el cielo, en vez de la democracia, si tuviéramos que usar la misma expresión, existe la teocracia. O más lindo todavía, no es correcto, pero es más lindo. La dedocracia, que significa
que manda el dedo de Dios. O sea, lo que Dios se le canta, eso pasa. Y si Dios no quiere, así no pasa. Y uno me puede decir, ay no, pero Dios es Dios de orden. Por eso es que vamos a hablar respecto del orden de Dios. No, pero Dios respeta sus sistemas, lo que hablé hace poquito sobre los sistemas que Dios instituye sobre la tierra, por ejemplo, la naturaleza. Y sí, claro, Dios respeta los sistemas porque Él mismo los estableció. Pero ¿qué es un milagro? Si usted me tuviera que definir, explicar qué es un milagro, capaz que no soy bueno para definir cosas. Recuerdo una vez en mi tercer intento de universitario, o sea, la tercera vez que intenté estar en la facultad, había una materia en aquella época donde, entre otras cosas, uno tenía que desarrollar la capacidad de hacer definiciones. Y yo soy un queso partido en 8 para hacer definiciones. Me cuesta, no soy práctico, no soy concreto. Después, para decirte otra cosa, sí puedo ser práctico, concreto y directo, pero para definir algo no lo sé. Entonces, me decían, ¿cómo se define una mesa? Y es una tabla con 4 patas. ¿Y si tiene 3 patas no es una mesa? Entonces, ¿se da cuenta? Ahí empieza el conflicto. Y bueno, una pata con 3 o 4 tapas. Ah, si tiene 5, ¿no? Es difícil el tema de definir, de dar una explicación, de dar una definición en este contexto. Pero en el reino de los cielos, en todo lo que tiene que ver con la aplicación de esta dedocracia, de este sistema de Dios, de este orden de Dios, la definición de milagro sería romper lo establecido. Hay una ley de la física, hay una ley de la biología, hay X leyes naturales que dicen determinadas cosas. Bueno, un milagro es que aquello que se cae no se caiga, aquello que está muerto resucite, aquello que está enfermo en una enfermedad terminal se sane, aquello que tiene determinada condición y que marcha para tal lado, eso no suceda. O sea, se alteran las normas. Dios es el único con capacidad, no sé si permiso, pero con capacidad de alterar las normas y que eso se convierta en algo productivo. Así que, primero, 1 Corintios 14:40 dice, todo debe hacerse, de una manera apropiada y con orden. Acá aparece la palabrita mágica respecto del orden. Cuando hice la presentación de fracasados, tomo eso porque me viene re bien como ejemplo. Si usted estuvo presente o si lo está leyendo, en el principio, creo que en la introducción, ya y no más, de eso hablé en la presentación, hablaba acerca del concepto de excelencia. Que hay una cosa que a la vista de los hombres, al ojo humano, es excelente, pero que no tiene nada que ver con la visión de Dios. O sea, Dios no mira las cosas de la manera que nosotros miramos. Y el concepto o el tema de fracasado, si de paso así ya le vendo el libro, no mentira, de chiste, pero el tema de fracasados es aquellas personas que a la vista de los hombres humanamente se las considera fracasadas porque no alcanzaron determinadas cosas que deberían haber alcanzado, porque no se comportaron o no hicieron lo que deberían haber hecho. Entonces yo le pongo el título, fracasaste. Pero que en definitiva, y por eso es un camino a la excelencia, Dios no los mira así, sino que vos estás diciendo fracasado, derrotado, sos un desastre, asesino, mentiroso, calumniador y cada uno de los casos de los personajes. Y sin embargo Dios le dice, varón conforme a mi corazón. Y vos te quedás tecleando, no entendés cómo funciona la cosa. Bueno, la perfección, la excelencia, a los ojos de Dios no es la misma que a los ojos de los hombres. Y lo mismo pasa con el orden. El orden de Dios no es aquellas cosas que nosotros creemos que tienen que estar todas prolijitas, acomodaditas, todas ordenaditas, cada cosa en su lugar. Como mi placar, que la pastora un día es un trabajo matemático, cibernético, una cosa increíble de la NASA. Me acomodó todas las camisas por color. Y encima con el degradé de los colores es impresionante. A mí me da impresión, me da miedo de cambiar una camisa de lugar. No, porque es hermoso. Vos abrís así y decís, te quedás
Entonces, si de golpe ponele, que la cambiaras de lugar, eso ya rompe la línea y me duelen los ojos. No, bueno, eso es humano. Pero para Dios eso no es orden. El orden de Dios pasa por otro lado. El orden de Dios tiene más que ver con la productividad, tiene más que ver con la función, tiene más que ver con el propósito, que sencillamente con que las cosas estén acomodadas. Yo tengo varios años ya de iglesia y de ministerio, casi prácticamente lo mismo, las dos cosas. Y pasé de todo tipo de esas situaciones, muchas de ellas graciosas, pero respecto del orden, ¿qué le puedo decir? Las cosas que me decían a mí. Teníamos en la iglesia en la que nos convertimos, que conocimos al Señor, teníamos un reglamento de obreros. Si yo le llegara a aplicar el reglamento de obreros a los líderes nuestros, mamá querida, se me desmayan todos juntos. Si hay algún líder presente, recuerdo que mañana tenemos reunión de liderazgo. Decía cosas tales como, parece un cuadrito, cosas tales como, la vestimenta de las hermanas deben usar una pollera que tenga el largo de la pollera sea 2 centímetros por debajo de la rodilla, incluyendo el efecto de los cortes. Y vos decís, wow, esto pero parece, no sé, parece un manual de economía, de física nuclear, una cosa increíble. Bueno, todo eso. Cosas que de qué manera tenías que vestirte, que todo aquel que pasara al frente a ministrar en cualquier área que sea, en lo que fuera, tenía que sí o sí, tenía que usar zapatos y corbata. Si no usabas zapato y corbata, entonces, no sé, serías menos santo. Yo tuve mis buenas discusiones con mi pastor, por eso antes que muera le tuve que pedir perdón después de como 20 años, ¿no? Porque le decía, pastor, está bueno lo que dice, está buenísimo, es hermoso, pero yo creo que es mejor que venga sin corbata y no que tenga una camisa escocesa y una corbata a rayas. Queda un poco mal. Dice, tiene que usar corbata. El orden de Dios no tiene nada que ver con esas exigencias o caprichos, o que la alabanza tenía que durar 20 minutos y la adoración 15 minutos, y si te excedías de eso, tenías el pastor adelante ahí haciéndote señas ya. Así directamente, cortá, porque si no era pecado. Que si te movías un poquito del púlpito, hola, presente, si te corrías un poquito más allá, eso ya rompe la línea espiritual y así no se puede. Que apoyarse en el púlpito es pecado, que meterse la mano en el bolsillo, eso es de arrogante y tantas cosas que no tiene nada que ver ni con Dios ni con la palabra. Que la batería, que los instrumentos, que las luces de colores, enfrente las cortinas negras. La gente que se me ofendió porque teníamos cortinas negras diciendo que era satánico, no tiene nada que ver. ¿Acaso, no sé, usted en este tiempo que tuvimos de 25, 27 minutos de alabanza, usted puede decir que le faltó algo? Puede decir que, no, como no hubo ninguna canción lenta, entonces Dios no se movió. ¿Usted puede decir que no sintió la presencia del Señor? ¿Puede afirmar que la cosa estuvo flaca, densa, aburrida? ¿Puede llegar a atreverse a decir, no, así no funciona, así no sirve? Las cosas de Dios no tienen nada que ver con las que son a nuestro pensamiento, a nuestro criterio, sino que el orden de Dios pasa por otro lado totalmente distinto. Y le repito, tiene que ver más con el propósito y con la función de cada cosa. Isaías 55, versículo 6, busquen al Señor mientras se deje encontrar, llámenlo mientras esté cercano, que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos, que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá compasión. Mientras el corazón ordenado del religioso condena, el corazón de Dios perdona. Y ese orden o supuesto orden va en contra de lo que la palabra de Dios quiere hacer en nuestras vidas. Me quedé tildado recordando una situación que vivimos hace muchísimos años atrás con una chica de la iglesia en la que congregábamos nosotros, no éramos apenas líderes nada más. Digo que recién estábamos empezando a servir. Y había una chica que había caído en pecado, se había fornicado, tuvo relaciones fuera de matrimonio, era soltera y tuvo relaciones con un exnovio. Esa fue la situación en realidad, y le fue a contar, recontra arrepentida, le fue a contar a uno de los ancianos de la iglesia. Otro mambo, ¿no? Los ancianos, que creen que son
que están arriba de Dios ya casi directamente. Y este hombre, en vez de recibirla, orar por ella, ministrarla y guiarla a la restauración, delante de todo el mundo le dijo: has pecado. Y eso te mata, eso no sana, eso no perdona. Las formas de Dios no son las del corazón resentido. Las formas de Dios son distintas a las nuestras. Porque dice, ahí es donde dice, versículo siguiente: porque mis pensamientos no son los de ustedes, ni sus caminos son los míos, afirma el Señor. Mis caminos y mis pensamientos son más altos que los de ustedes, más altos que los cielos sobre la tierra. El orden de Dios no tiene nada que ver con que las cosas estén acomodadas o con que sigan nuestro propio criterio o razonamiento. No, el culto tiene que ser así. No, tiene que predicar de esta manera. Como tantas veces me pongo a hacerle chistes sobre formas de los predicadores, amigos que los cargo y se los digo a ellos, y es incluso hasta es en una sana chanza, una broma sana, nada más. Ponerme el micrófono cerca para hacer la voz más grave, para que usted le dé más temor, así parece que Dios está hablando cuando haces. Porque si está hablando así, parece que usted puede llegar a pensar que Dios te habla. Pero Dios no habla así, porque Dios también te puede hablar de esta manera. Y vos decís: ¿qué pasó? ¿Qué está pasando en la iglesia? Te das cuenta que no tiene nada que ver. Tranquila, Natalia, que te va a dar... No tiene nada que ver con esas formas. Son formas válidas, respetables, perfectas. Pero ninguna forma es santa. Sino que son maneras de expresar, maneras de manifestarse, maneras de comportarse. Dígale al que está al lado, al que está atrás, al de adelante, al que está abajo. Mira abajo de la silla a ver si hay alguien, dígale a vos también. Son formas, nada más. ¿Me gustan? No las soporto, pero son formas. No importa. O el que predica en forma efusiva, el que grita o el que es tranquilo. Son formas, nada más. El problema es si usted quiere, si grita, entonces no es de Dios. Entonces usted está más en pecado que aquel que supuestamente está en pecado, porque está juzgando a aquel que está compartiendo palabra de Dios. O el otro que dice: no, yo quiero que grite, que se ponga loco, y si no es así, y me empiezo a desviar de mis caminos, empiezo a hacer cualquier cosa. Está más en pecado que lo que estás criticando. El orden de Dios no es el orden de nuestra manera, sino el orden de Dios tiene que ver con la aplicación, con el propósito, con la función. 1 Samuel 16:7. El Señor dijo a Samuel: no te dejes impresionar por su apariencia, este seguramente lo conoce, ni por su estatura, pues yo lo he rechazado. La gente se fija en las apariencias. Yo me fijo en el corazón. Si usted supiera la cantidad de gente que me viene por primera vez y dice: no, mirá cómo habla, acá no hay santidad. O que porque no use corbata, decir, acá no hay orden de Dios. La gente se fija en la apariencia. Dios no mira la apariencia. Dios mira el corazón. Y en todo sentido Dios mira el corazón. Dios mira primero las intenciones del corazón antes que las acciones. Porque las acciones pueden representar el corazón o las acciones pueden estar equivocadas. Y lo que se equivoca puede ser por ignorancia o puede ser por malicia. Dios mira las intenciones primeramente. ¿Con qué intención estás haciendo lo que estás haciendo? Y ahora es loco porque no es que, entonces lo que vale es la intención. No. Lo que vale no es la intención. La intención pesa sobre la acción, pero lo que vale en definitiva es el resultado de la acción. Y ahí sí, todas las cosas entran en juego. El orden de Dios no es el orden a tu manera, sino el orden de Dios pasa por un canal, por un camino totalmente distinto. El orden de Dios no tiene nada que ver con la santulonería religiosa. Hacía mucho que quería decir esa palabra. Santulonería religiosa, sino con el propósito transformador y productivo. Génesis 1:2 dice, la versión tradicional dice: la tierra estaba desordenada y vacía, y las tinieblas estaban sobre la faz del abismo, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y en el mismo versículo, en la versión más moderna, la versión contemporánea, dice: la tierra no tenía forma, o sea, en vez de desordenado, dice, no tenía forma y estaba vacía. Las tinieblas cubrían el abismo y el Espíritu de Dios se movía sobre la superficie de las aguas. ¿Qué es entonces el desorden para Dios?
No es la música fuerte, no es la música de determinado estilo, no es si hay batería, si no hay batería, no es qué pasa con las luces. El desorden para Dios es que las cosas no tengan forma, que sean porque sí, que sean así, agarradas de los pelos, que no tengan un sentido, un propósito. Como les hablé el otro día respecto al cine de terror o la serie de terror, que las de antes tenían un argumento, las de ahora son simplemente una acumulación de escenas terroríficas, nada más. Entonces te aburren, porque no hay una secuencia de eventos que van pasando donde hay un hilo que vos te lleva al argumento. Bueno, eso para Dios es desorden. Y el desorden para Dios es cuando priman las tinieblas en algún lugar, cuando las tinieblas tienen supremacía. Cuando donde sea que vos estés, el que gobierna es el espíritu de este mundo. Cuando los huestes espirituales de maldad son las que mandan. Y te puedo asegurar que te das cuenta cuando eso pasa así. Porque donde no está Dios presente, hay un montón de sensaciones que usted puede tener. Pero donde no está Dios y hay supremacía diabólica o de las tinieblas, no hay paz, no hay tranquilidad, hay tensión, hay nerviosismo, te genera angustia, opresión, con la consecuencia de todas esas cosas que pueden pasar sobre tu vida. El orden de Dios no es que todo esté acomodado, sino que todo tenga su función y esté en posición de ejercerla. El evangelista Mateo, ya que él es el que habla del orden, o por lo menos de que sea como se hace en el cielo, Mateo es el evangelista del reino, así se lo conoce porque él habla mucho acerca del reino, el reino de Dios. Mateo le habla a los judíos. El evangelio de Mateo está dirigido a los judíos. Los 4 evangelios no están de casualidad porque sí. No es que hay 4 porque alguno se puso a hacer copias repetidas y encima que a uno le falta, a otro le sobra, sino que por un lado son un complemento, complementan todo lo que es la vida de Cristo, los acontecimientos de la vida de Cristo, y por otro lado tienen un sentido bien práctico. Mateo le escribió a los judíos, Marco le escribió a los romanos. Lucas resalta el aspecto humano de Jesús. En Lucas es donde más milagros de sanidad se cuentan, porque destaca esa compasión humana de Jesús. Y Juan, el Evangelio de Juan, se lo conoce como Evangelio universal, porque es el que está dirigido a la filosofía griega, a ese pensamiento de la búsqueda de la mente, la búsqueda de la verdad, el conocimiento, el entendimiento, aquellas cosas que algunos creían que era el mismo Dios. Y él rebate eso diciendo que, bueno, Dios es el que hizo todo eso y es el mismo espíritu de la mente, hablando en otras palabras respecto de Juan. Volviendo a Mateo, él nos deja enseñanzas sobre el reino de los cielos. Porque capítulo 13, por ejemplo, en el capítulo 13 hay 7 u 8 historias, según cómo se las cuenten, que nos hablan de cosas que tienen que ver con el reino de los cielos. Y son parábolas, son comparaciones. Una parábola es una historia normalmente falsa, es un cuento, empiezan a contar un cuento para que a través de ese cuento darte una enseñanza. O sea, Jesús contó una historia, no es que de verdad pasaba esa situación, capaz que en algún caso sí, estaba basado en hechos reales, pero normalmente era historias que él inventaba, como cuando usted quiere contar algo, entonces arma más o menos un relato, una historia, un cuento sobre alguna situación para ponerlo como ejemplo. Entonces esas parábolas, historias normalmente fantasiosas o ficticias, que pueden ser reales, que tienen algunos de sus elementos que nos dejan una enseñanza espiritual. Algunos, aclaro, después le voy a decir un poquito más, no todos. O sea, cuando yo leo una parábola no quiere decir que todo lo que dice así tiene que ser, sino que el contexto me deja una enseñanza espiritual. Y en estas 7 u 8 parábolas nos habla y nos deja esas enseñanzas precisamente respecto de cómo es el reino de los cielos. Y ya que la voluntad de Dios se tiene que hacer en el cielo, en la tierra como se hace en el cielo, yo tengo que saber cómo es el reino de los cielos. Mateo capítulo 13, versículo 10. Los discípulos se acercaron y le preguntaron: ¿por qué hablas a la gente en parábolas? Lo que le acabo de decir respecto de las parábolas.
Y él respondió, a ustedes se les ha concedido conocer los misterios. Otra vez la palabra de misterio. A ustedes se les ha concedido conocer los misterios del reino de Dios, a los otros no. El reino de los cielos, señoras y señores, tendría que poner fanfarria y un poquito de redoble, el reino de los cielos es un misterio. Es un misterio. No es algo que esté publicado, que sale por el Canal 13, C5N, La Nación Más, no está en Página 12 y en Clarín a las mañanas, no lo escucha por Radio Mitre o por Radio Belgrano. No. No es algo que sea tan fácil de comprender, fácil de identificar o fácil de ver y analizar. El reino de los cielos es un misterio. Y como todo misterio, está reservado para algunos entendidos, reservado para algunos especiales. Gabriel habló de los privilegiados que somos. La pastora repitió el mismo concepto, que somos privilegiados. Y realmente, vuelvo a lo que le dije cuando yo subí, no entiendo cómo a veces algunos, ahora me voy a este punto, no se dan cuenta del privilegio que tenés de ser parte del reino de Dios, de tener a Cristo en el corazón, de tener comunión con su Espíritu, aunque capaz que ni sabías, de tener una relación diaria con el Espíritu de Dios. Si te dieras cuenta el potencial que Dios puso en tu interior, la capacidad de las cosas que podés llegar a hacer solamente por el hecho de ser cristiano. Si te dieras cuenta cómo eso se potencia cuando te convertís en iglesia, no solamente cristiano, sino que tomás un compromiso con la obra de Dios. El reino de los cielos es un misterio. ¿Qué significa? Que no es para todos. No es para todos entenderlo, sino para aquellos a quienes Dios le dio capacidad. Onda medio elitista es la cosa. ¿Y a quiénes le da Dios capacidad? Dios le da capacidad de entender. Alguien me preguntó ayer sobre qué era la unción. Bueno, la unción es una herramienta espiritual que a vos te capacita para hacer. Es una herramienta de parte de Dios que a vos te viste como si fuera una armadura y te da la capacidad para hacer aquello que Dios te manda hacer. Entonces, esa misma unción es la capacidad de entender. No solamente entender, sino que se te abren un montón de panoramas distintos. Empezás a comprender las cosas de otra manera. Entonces, ¿a quiénes capacita Dios? ¿A quiénes les da esa herramienta especial, esa unción? Y Dios se las da a los que respondieron a su llamado. O sea, no a cualquiera, a los que respondieron a su llamado. Y me dirá, y bueno, pero entonces, ¿a quiénes llama Dios? Dios llama a algunos pocos, Dios hace una selección, hace un casting previo. ¿A quiénes llama Dios? Y la verdad es que no, que Dios llama a todos. Entonces la diferencia no está en el llamado, la diferencia está en la respuesta. El hecho de que vos un día le hayas dicho que sí al Señor te convierte en un llamado y te convierte en un capacitado. Porque al que Dios llama, Dios capacita. Al que Dios llama, Dios unge. Dios lo prepara para hacer su obra. Romanos 8:28. Ahora bien, sabemos que Dios dispone todas las cosas para el bien de quienes lo aman, los que han sido llamados de acuerdo con su propósito. Porque a los que Dios conoció de antemano, también los predestinó a ser transformados según la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. A los que predestinó, también los llamó. A los que llamó, también los justificó. Y a los que justificó, también los glorificó. El reino de los cielos es para la clase VIP. Usted es un VIP. Usted es un special people. Usted, si fuera al aeropuerto, tendría que tener una habitación especial. No vamos a tener porque somos todos unos ratas. Pero en el cielo somos VIP. Somos llamados especiales de parte de Dios que respondimos ese llamado y tenemos ese carné, esa credencial, esa tarjeta negra que nos hace estar en una posición distinta, en una posición especial. El reino de los cielos cambia tu posición y tu condición. Y no solamente eso, sino que te hace entender las cosas que otros no entienden, porque lo espiritual se discierne espiritualmente. 1 Corintios 2:14, el que no tiene el Espíritu no acepta lo que procede del Espíritu de Dios, pues para él es locura. No puede entenderlo porque hay que discernirlo espiritualmente. Si no tiene el Espíritu de Dios, llamado, unción, capacitación, bla, 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 no puede entender las cosas de Dios. Si tal vez hoy en algún área de su vida no está entendiendo las cosas de Dios, es porque falta la activación. Falta poner el carnet de membresía, poner alguna clave especial, falta tal vez, no sé, abonar una suscripción.
al hecho de decirle, sí, yo quiero ser parte de aquellos que están en un nivel especial. El reino de los cielos es para esta clase especial, reservado para nosotros. No solamente eso, porque empieza ahora un detalle de cosas que no voy a avanzar mucho más, 5 o 10 minutos y ya está, nada más que eso, pero te pone en una posición distinta. Y no es para mandarte la parte. A ver, vuelvo otra vez al gran Stan Lee. ¿Sabe quién es Stan Lee? Levante la mano si alguien sabe quién es Stan Lee. Muy bien, la gente inteligente, gloria a Dios y a la luz. Le digo para los que no saben, es el escritor de historias tales como, por ejemplo, Spider-Man. Y el que en Spider-Man 1 creo que era, ya no me acuerdo bien, le dice, el tío le dice a, ¿cómo era el nombre del personaje? ¿Cómo es? A Peter, gracias, se me laguneó. Mientras está ahí adentro del auto le dice, Peter, todo poder lleva consigo una gran responsabilidad. Entonces tenemos una palabra profética que es real, no porque lo haya dicho Stan Lee, sino que es así, tal cual real. Como le dije antes de la libertad, todo poder tiene consigo una responsabilidad. Entonces, somos distintos, somos especiales, somos una élite, somos clase VIP, no para sentarte arriba, para tener un sillón de doble cuerpo, para estar en una habitación 5 estrellas y mirar a los demás que revienten, sino que estás ahí para hacer algo, para anunciar a los demás que se puede vivir de otra manera, para decirles que hay un camino para esa transformación, para mostrarles que sí se puede, que es posible, a pesar de lo que hayas pasado y lo que hayas vivido, se puede estar delante del Señor y también recibir ese llamado potenciador. El reino de los cielos, y es el último punto que le doy hoy, es ahí justo le dije transformador y potenciador, el reino de los cielos es un potenciador. Capaz que a alguno no le va a gustar esto, porque toca mucho la ideología. Lamentablemente para mí toca la política, para que lo entienda de esa manera, y puede llegar a no querer estar de acuerdo. Pero, ¿sabe qué es un catalizador? ¿Alguien estudió química una vez? ¿Sabe qué es un catalizador? Es una cosa, para hacerlo bien bruto, un elemento, puede ser un líquido, puede ser, qué sé yo, cualquier cosa, que se... sí, pero no. Es un acelerador, un componente. ¿Quién dijo esa expresión tan inteligente? Muchas gracias, hijo. Un componente que acelera. ¿Qué cosa acelera? Usted le mete ese componente a una cosa X y hace que esa cosa X se convierta en cosa J. Distintas cosas, o sea, hay cosas muy distintas. Bueno, eso se llama un catalizador. Es una ayuda para la transformación. El reino de los cielos es un catalizador. El reino de los cielos es un potenciador. Todo lo que el reino de los cielos toca, o sea, si vos sos parte del reino de los cielos, todo lo que te toca potencia tu vida, tus recursos, tus resultados, tus frutos. Y te ayuda como catalizador a esa transformación. Porque cuando Jesús le está hablando sobre el propósito de las parábolas, diciéndole que esto es solamente para algunos, no es para todos, usa una fórmula, una expresión, que después la hace también, gracias, en Mateo 25, cuando habla de los talentos, y dice así, acá está, Mateo 13:12. Al que tiene, se le dará más, y tendrá en abundancia. Al que no tiene, hasta lo que tiene, se le quitará. Repito, en la parábola de los talentos usa lo mismo, dice lo mismo, y ahí está hablando justamente de talentos. En ese caso está hablando de fruto, de resultado. Lo que quiere decir es que al que no tiene resultado con lo que tenía, hasta lo que tenía, se le va a quitar. Y termina siendo que, dice, y a ese échenlo al lloro y al crujir de dientes. Eso habla en Mateo 25 cuando habla de resultado, talentos y resultado. Acá no habla de resultado, acá habla de espíritu, de unción y de entendimiento. Porque hacer ese cambio de posición, a ustedes sí, a ellos no, está diciendo, al que tiene, ¿qué cosa? Entendimiento, se le dará más. ¿Qué cosa? Entendimiento. Y al que no lo tiene, ¿qué cosa? Entendimiento. Lo que tiene, se le va a quitar y se va a quedar sin nada. El Evangelio aplica un efecto
geométrico. Hoy estoy demasiado técnico con muchas cosas. En matemática existe algo que se llama la progresión aritmética y otra cosa que es la progresión geométrica. La progresión aritmética o una escala aritmética vendría a ser una cosa así. 1 más 1 igual, muy bien, ¿no? Se lo reveló carne y sangre, espectacular. 1 más 1 igual, más 1, más 1, más 1, ya basta ahí, porque si no ya me parezco al dígale a su derecha. Eso es una progresión aritmética, es lineal, va 1 más 1 más 1, o sea, va de a 1 en 1, va subiendo, va aumentando en forma lineal. Una progresión geométrica no suma, la progresión geométrica multiplica. Entonces, como dijo, se le dará más, no es 1 más 1, es 1 por 2. A ver, ¿por qué ahora de golpe nadie responde? ¿Es muy difícil la cuenta? ¿Me metí en algún terreno medio complicado? ¿Se llevaron matemáticas todo acá? ¿Matemáticas de jardín de infantes se llevaron? Ah, no, ya sé lo que hice, ya tengo que terminar. No dije 2 por 1. Si digo 2 por 1, pero 1 por 2 es muy difícil. Con razón. Claro, se te armó un cortocircuito en la cabeza. 1 por 2, por 2, por 4, por 8. Gracias. ¿Quién dijo un 6 ahí? Eso es una progresión geométrica que podemos seguir y cada vez que vas multiplicando más, la cosa se abre muchísimo más. El reino de los cielos es una progresión o aplica este factor geométrico. Al que tiene, se le dará más y tendrá en abundancia. Y al que no tiene, aun lo que tiene, se le quitará. Que básicamente vendría a ser como decir, tenés 2, vas a tener 4. 2 por 2, 2 por 2. Ah, bueno, no por las dudas. ¿Tenés 0? Mirá, bueno, ahora dice. 2 por 0. Ah. ¿Y 0 por 2? Por las dudas. Menos mal. Mira, hoy ya probaron matemática todo. Listo. Si tenés, no, ya hasta ahí estoy. Si tenés 2 por 2, 4. Si tenés 0 por 2, al que tiene, se le dará más y tendrá una abundancia. Al que no tiene, se le va a dar más y no tendrá nada. Por eso es necesario tener el reino de los cielos. El reino de los cielos, y termino ya con este, sí, el último punto, versículo 13 y 16. Por eso les hablo a ellos en parábolas. Aunque miren, no vean, aunque oigan, no escuchen ni entiendan. Versículo 16. Pero dichosos los ojos de ustedes porque ven y sus oídos porque oyen. El reino de los cielos cambia tu posición y tu condición. El reino de los cielos te pone delante de una alternativa distinta. El reino de los cielos, el siguiente punto que viene, que ya no lo sigo, pero el siguiente punto es: el reino de los cielos amplía tu visión. El reino de los cielos te da visión, no solamente espiritual, sino también natural, para avanzar, para alcanzar, para ir enfrente, para enfrentar los conflictos, las situaciones que se te presenten, para ver el objetivo allá, a pesar de todo lo oscuro que esté. El reino de los cielos te da visión.